Julio del año 2002. Las discotecas ponían el ASRG y nos acababan de robar en el Mundial de Corea. Tomándonos por tontos, nuestros vecinos del sur se sumaron a este plan para humillar a Españita e intentaron robarnos la joya de la corona. Algo tan valioso como una roca del tamaño de un campo de fútbol en el estrecho Gibraltar donde solo hay cabras. Pero el presidente Bigotes dijo que naray de la China. Bienvenidos al conflicto más absurdo que haya habido en España y probablemente en Europa en mucho tiempo. El conflicto de Perejil. Perejil, la isla que nunca sangró, una guerra absurda que el tiempo olvidó. Soldados valientes en un juego de papel, peleando en silencio por un mundo cruel. La isla de Perejil, un islote deshabitado en el estrecho Gibraltar, se convirtió en el verano del 2002 en el escenario de un inesperado conflicto militar y diplomático entre España y Marruecos. Aunque pequeña e insignificante a primera vista, este pequeño trozo de tierra simbolizó tensiones no resueltas y puso a prueba las relaciones entre dos países vecinos. La isla de Perejil, situada a apenas 200 metros de la costa marroquí y a 13 kilómetros de Ceuta, carece de población y recursos naturales. Su estatus legal nunca fue definido con claridad, pero históricamente ha estado bajo control español de facto. A pesar de esto, no existe un tratado formal que otorgue soberanía a España o Marruecos, lo que la convierte en un territorio ambiguo. Y os preguntaréis, ¿y qué narices llevó a dos países a enfrentarse por una isla tan insignificante a priori? Pues incluso para los casos más absurdos de la historia se necesita un poco de contexto. En el trasfondo, las relaciones hispano-marroquíes eran ya tensas debido a cuestiones como la pesca, la inmigración irregular y las reclamaciones marroquíes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que exploraremos más adelante. Y estas tensiones se intensificaron con la llegada al trono marroquí del rey Mohamed VI, que intentó reafirmar la presencia marroquí en la región. Recordemos que un año antes del estallido del conflicto, en el año 2001, Mohamed VI había retirado al embajador marroquí en España. Esto fue una declaración de intenciones sin precedentes. Además, el presidente de España, José María Aznar, había apoyado el derecho a decidir del pueblo saharaui, que, como seguramente sepáis, había sido invadido por Marruecos en 1975. Invasión que continúa hasta nuestros días. Y había vendido armas a Argelia, enemigo number one de Marruecos. Pero esto va más allá de lo comentado. España y Marruecos mantenían relaciones tensas por los acuerdos pesqueros en los que los marroquíes reclamaban la soberanía sobre los caladeros en aguas saharauis. Muy ricos, por cierto. Compartidos, recordemos, por las Islas Canarias. Y en general Marruecos reclamaba una independencia pesquera mayor en todas sus costas. Así que todo esto y mucho más se convirtió en un polvorín para que Marruecos atacase. El 11 de julio de 2002, un pequeño contingente de soldados marroquíes desembarcó en la isla de Perejil y le izó la bandera de Marruecos, supuestamente con la excusa de frenar una operación antidroga, ya que esa isla había sido durante años un refugio de piratas y contrabandistas. Una patrulla española se acercó a merodear, pero estos fueron expulsados a grito de que aquello no era tierra española. Este acto fue visto por España como una provocación directa y una violación de su soberanía. Pero Aznar dijo que no le iban a tocar las... Así que el gobierno respondió con contundencia. Primero de todo, se consideró que estas maniobras estaban poniendo en peligro la posición estratégica de España en el estrecho, así que se decidió que si la vía diplomática no daba sus frutos, se actuaría por la vía militar. Así que el 17 de julio, tras varios días y diversos intentos diplomáticos fallidos, España lanzó una operación militar con nombre de cantante de bachata dominicano, la Operación Romeo Sierra. Operación Romeo Sierra, mami. Durante la Operación Romeo Sierra, España movilizó fuerzas especiales del Ejército de Tierra, en particular del Grupo de Operaciones Especiales, para llevar a cabo la operación. También participaron unidades de la Armada Española que proporcionaron apoyo logístico de transporte para las tropas. En total, unas 50 personas fueron desplegadas en la operación, incluyendo fuerzas terrestres y navales. El 17 de julio de 2002, las tropas españolas llegaron al islote utilizando helicópteros y embarcaciones rápidas. La operación fue sorpresiva y se realizó de forma extremadamente rápida, sin mayores enfrentamientos. Los
gendarmes marroquíes fueron capturados sin resistencia significativa. La intervención se llevó a cabo de manera precisa para evitar bajas, tanto en bando español como en el marroquí. En cuanto a los marroquíes se refiere, fueron detenidos y luego llevados a Marruecos, devueltos sin sufrir daños. Vamos, que al final la operación concluyó en pocas horas. Este fue el primer enfrentamiento armado de España en la historia democrática. La intervención militar española fue seguida por intensas negociaciones por parte de Estados Unidos, quien recordemos que es fiel aliado de Marruecos. La Unión Europea se puso del lado de España, menos Francia, quien apoyó a su amiguiwi. Finalmente, Marruecos y España acordaron que Perejil volvería a su estatus anterior, es decir, desocupada y sin bandera alguna. El conflicto se resolvió sin víctimas, tan solo un herido leve por parte de las filas marroquíes y 12 prisioneros magrebíes. No obstante, esta escaramuza dejó profundas cicatrices en las relaciones bilaterales entre ambos países. Y aquí las dos caras de la moneda. Mientras en Marruecos esto fue visto como una humillación y el mismo Mohamed VI lo reconoció años más tarde, en España no podré decir ni siquiera que fuera visto como algo heroico porque este conflicto ha sido olvidado totalmente. Lo de Perejil fue una prueba de la que España salió victoriosa. ¿Quién nos dice que Marruecos no se hubiese planteado invadir Ceuta y Melilla en ese momento si España no hubiera reaccionado con mano dura? Porque a veces a tu enemigo le das la mano y te cogen el brazo. Y es que a día de hoy esto puede ser recordado como una anécdota, pero más allá de su carácter trivial, refleja los complejos intereses geopolíticos que hay en el Mediterráneo y especialmente en la puerta de entrada a todo este mar. ¿Y se puede considerar esto como una guerra? Pues no hubo víctimas, pero sí fue un conflicto armado donde se involucró a dos bandos con sus respectivos apoyos. Así que sí, fue una guerra. Absurda, pero al menos un conflicto armado fue. Si bien ya han pasado más de 20 años desde este conflicto, esto no es más que una representación de las relaciones tensas entre España y Marruecos, que rara vez pasan por un momento óptimo. Ambas naciones chocan debido a intereses comunes en el estrecho de Gibraltar y otras zonas del Mediterráneo y el Atlántico. Marruecos, dentro de su política nacionalista y expansiva, reclama Ceuta y Melilla junto con las plazas de soberanía, diversos territorios deshabitados que España posee en su frontera como suyos, al igual que ya hicieron con el Sáhara Occidental, la cual invadieron en el 75. Marruecos considera Ceuta y Melilla, por ejemplo, territorios coloniales que deben ser devueltos a su soberanía. Pero esto es un claro error de concepto. Ceuta y Melilla llevan perteneciendo a la corona de Castilla desde el siglo XV, mucho antes de la existencia de Marruecos, y están plenamente integradas en España, como podría serlo Cuenca, Badajoz o lo que fuese. Algunos sectores radicales del nacionalismo chauvinista marroquí llegan a reclamar incluso la soberanía de las Islas Canarias. Vamos, que al final resulta que esta tontería del islote de Perejil sí que tiene su significado, ¿no? La política internacional del Mediterráneo es compleja. Puede que normalmente nos centremos más en las zonas de Oriente Medio, pero es que a veces tenemos el conflicto mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y es que realmente las aspiraciones marroquíes no han cambiado mucho. Y no sabemos qué pasará en los próximos años. Pero espero que este vídeo por lo menos sirva para comprender un poco cómo funcionan las relaciones internacionales con nuestro vecino del sur y cuáles son sus aspiraciones. Así que, ¿qué más puedo decir? ¿Os ha parecido esto útil o no os ha servido de nada? Espero que no sea así. Si tienes alguna otra sugerencia para futuros vídeos, no dudes en escribirme. Así que nada, perejiles y perejilas, nos vemos pronto. Chao, chao. En la costa del olvido, un peñasco sin razón, con banderas en el viento y espadas de cartón. Nos mandaron a la gloria, dijeron que era honor, pero era solo un teatro contra un líder sin valor. Defiende la patria, gritaron al sol, pero en la trinchera solo arena y sudor. Los héroes de plástico, el desfile empezó. Quien gana medallas, una roca menor.